Pero ¿qué está ocurriendo a nivel de tribunales de la Corte Suprema? Hay una cuenta regresiva para la ministra Ángela Vivanco y esta cuenta regresiva porque sigue avanzando el proceso del cuaderno de remoción. Ya son 11 días los que le restan para presentar su defensa ante este cuaderno de remoción abierto en su contra. ¿Qué va a pasar esta semana? Sus defensas van a seguir con gestiones por los diversos flancos abiertos en contra de la magistrada en el ámbito penal, el área administrativa con el proceso iniciado en el máximo tribunal y por otro lado las acusaciones constitucionales que estábamos revisando recién. Revisemos toda la información con Miguel Ángel Araya. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores, claro, porque va a continuar durante esta semana el desarrollo de esta trama que envuelve a la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está siendo investigada por diversos flancos luego de supuestas vinculaciones con el abogado Luis Hermosilla y otros hechos que habrían develado irregularidades en el ejercicio de sus funciones y de su cargo. Recordemos que ella está siendo investigada tanto penalmente por la Fiscalía con 2 aristas que la involucran, como también está siendo indagada administrativamente con este cuaderno de remoción que inició la Corte Suprema en su contra. La magistrada se encuentra actualmente suspendida de sus funciones en el máximo tribunal del país luego de que se abriera este cuaderno de remoción que contiene 7 puntos que el Pleno de la Corte Suprema consideró suficientes para una posible destitución de quien en su minuto fue vocera del máximo tribunal. El último punto agregado a las acusaciones tiene que ver contra las cuerdas a la ministra Vivanco, tiene que ver con irregularidades que fueron denunciadas por 4 relatores de la tercera sala, justamente integrada por la jueza de forma titular durante la vista y el conocimiento de 8 causas, es decir, de 8 casos. Las irregularidades, según han explicado del Poder Judicial, tienen que ver con asuntos procedimentales de tramitación de las causas y no resoluciones sobre lo que solo proceden los recursos jurisdiccionales y que en todas estas causas están agotados. La ministra Gloria Ana Chevesic, que para estos efectos ha ejercido como vocera en reemplazo de la ministra María Soledad Melo, explicó cuáles son los procedimientos comunes para la vista de estas causas y que habrían sido vulnerados por la ministra Vivanco. Las causas que llegan a la Corte Suprema tienen una manera de verse que está establecido en la ley. Y eso implica que la causa debe colocarse en una tabla, que es el presidente de la Corte Suprema quien debe confeccionarla los días viernes y se designa una sala, que deben ser fallados también conforme a la antigüedad. Y esas normas se habrían alterado. Recordemos que además de este punto, la ministra Vivanco está siendo cuestionada desde la vereda administrativa por supuestas interferencias en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional, como también irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio de las Movitech S.p.A. con Codelco, lo que ha sido denominado como el caso Muñeca Bielorrusa. Además, la jueza habría tenido también intervención en nombramientos de ministros y ministras de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla, como también habría intromisión en causas y tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema, un hecho que según expertos sería bastante grave el ponerse de acuerdo con abogados para integrar entonces a su conveniencia las salas del máximo tribunal de nuestro país. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ha evitado referirse al proceso iniciado en contra de la ministra Vivanco, escudándose en que no puede abordar procesos administrativos que están en curso. Ya, por favor, le he dicho que ya la ministra vocera ya habló y dijo lo que tenía que decir. Yo no puedo pronunciarme sobre procesos que están en curso. Después que termine todo esto, haré una conferencia de prensa, pero por ahora no voy a emitir más opinión. Habrá que esperar entonces esa conferencia de prensa que prometió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. En tanto, las gestiones en la defensa de la ministra Ángela Vivanco, representada por los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, continuarán durante esta semana, incluso con una reunión que podría concretarse durante esta jornada entre el equipo y la jueza para abordar cada uno de los flancos que se han abierto en su contra, tanto en el ámbito penal, el ámbito administrativo, como también la arista de la acusación constitucional que se está gestando en el Congreso Nacional. El abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que tras la serie de portazos que ha recibido la ministra desde la Corte Suprema y desde el Pleno del Máximo Tribunal, ha quedado en evidencia a su juicio la desventaja de la magistrada para realizar una debida defensa de sus acusaciones.
Lo más preocupante para una defensa técnica es poder verificar que las alusiones al acta 108 en rigor no está siendo aplicado. Sin embargo, esta última no contempla facultad alguna para mantener testigos secretos, sin rostro. Nosotros creemos que seguimos estando en una desventaja muy notoria y efectivamente con los derechos fundamentales de la ministra amagados. En el Ejecutivo no han estado exentos del debate que se ha generado a raíz de las diversas aristas que se han generado del denominado caso Audio y la caja de Pandora que ha abierto el acceso a las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla. El ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, explicó que son 2 los proyectos que actualmente se encuentran impulsando el gobierno para abordar los problemas que generan alguna de estas polémicas, entre ellos el cambio del sistema de nombramientos y que debiera ser presentado en el próximo mes de octubre por el ministro de Justicia, Luis Cordero. Al respecto tenemos 2 iniciativas, una que ya se presentó, que es la ley de lobby 2.0, regula como práctica de lobby todas las reuniones que se tengan con parlamentarios que deban participar en una votación para la aprobación de alguien que vaya a desempeñar una determinada responsabilidad en el Estado, y adicionalmente el proyecto que moderniza el sistema de nombramiento de jueces en todos los niveles que ha anunciado el ministro Cordero y que se va a presentar en el mes de octubre. El abogado penalista Nicolás Silva aseguró que lo que hoy cruza el Poder Judicial es una profunda crisis institucional, haciendo un llamado al Senado para que realice la propuesta de las ternas de aquellos cupos que aún no han podido ser completados. Hoy es indudable que nos encontramos ante una crisis institucional del Poder Judicial y que indudablemente las autoridades de nuestro país deben generar un cambio, lo que implicaría que el Senado de la República debería proponer ternas en cada una de esas vacantes al presidente de la República. Actualmente son 11 días los que les quedan de plazo a la defensa de la ministra Ángela Vivanco para presentar este informe que deben preparar y presentar ante el Pleno de la Corte Suprema, defendiéndose y dando a conocer su propia versión de los hechos de estos 7 puntos que se le están acusando. Recordemos que en primera instancia fue el 9 de septiembre cuando se conoce que se abre este cuaderno de remoción en voz del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Luego de un extenso pleno se dan a conocer estos 6 puntos y fue hace pocos días, la semana anterior, que se dan a conocer este nuevo punto, este punto 7, por supuestas irregularidades en 8 causas que fueron vistas durante la titularidad de la ministra en la tercera sala de la Corte Suprema. Por lo tanto, es ese punto el nuevo que se agrega y que, según han explicado desde el Poder Judicial en cuanto a lo que se le está acusando a la ministra Vivanco, en ese punto los recursos de protección por regla general se ven en cuenta y también es el presidente quien debe redactar la resolución con la finalidad que en este caso la tercera sala pudiera conocerlos y se hace una minuta al respecto sin perjuicio de que las partes puedan pedir alegatos en un plazo de 5 días. Una vez que la causa se ha visto en la sala, que el relator ha dado cuenta, tiene que dictarse un fallo, pero también para la dictación del fallo hay norma expresa, que en este caso está en el artículo número 162 del Código de Procedimiento Civil, que dice que deben ser fallados conforme a la antigüedad, o sea, considerando la fecha que la causa quedó en estado de ser fallada. Y estos serían los hechos que se habrían vulnerado en este 7º punto que se le está acusando entonces a la ministra Ángela Vivanco, para lo cual le quedan 11 días de corridos. No son días hábiles, son 11 días de corrido lo que le quedan a la ministra, luego de que se extendiera 5 días más al agregarse este punto, quedan un total de 25, pero ahora ya han pasado los días, por lo tanto 11 días le quedan a ella para entregar este informe ante el Pleno de la Corte Suprema defendiéndose de cada una de estas acusaciones. Catherine Tomás. Ya, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Se empiezan a vencer como siempre todos los plazos. Veremos las instancias probatorias, qué elementos de prueba pueden aportar, no solamente la parte acusatoria, que es la Comisión de Ética, sino que también la defensa, en este caso de Ángela Vivanco. Y lo otro es que va a ser muy interesante conocer el caso de los relatores que denunciaron a Ángela Vivanco, porque llama la atención que personas formadas, personas competentes, personas que tienen una carrera, no se atrevan a denunciar, y que la ministra Ana Gloria Chevesich haya dicho, no, es que hay temor, pero ¿cómo dar temor reverencial? ¿Qué queda para los demás? ¿Qué queda para las partes? No, es que dice,
tienen miedo a represalia de ellos mismos, de los ministros de la Corte Suprema. Esto es un escándalo. Esa declaración fue terrible. Y sin embargo todo sigue igual, como que no pasara nada. Vamos a ver quiénes son las relatores que finalmente denunciaron y que originó una nueva acusación en contra de Vivanco, porque hasta el momento no conocemos los nombres, Miguel Ángel. Sí, de hecho, Tomás, claro, se conocen los apellidos de los relatores que presentaron estas denuncias cuando se dio a conocer el día de la semana pasada. No tengo a mano los apellidos, pero son 4 relatores los que hacen esta acusación ante la Comisión de Ética. Recordemos que la Comisión de Ética ha continuado funcionando. Son varios los ministros que están siendo indagados actualmente por la Comisión de Ética, entre ellos Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean-Pierre Matus, Mario Carroza, Sergio Muñoz. Son algunos de los nombres que están siendo indagados por denuncias que se llegaron hasta el escritorio, podríamos decir, del presidente Ricardo Blanco, porque es ahí donde funciona y donde sesiona esta Comisión de Ética. Y que igual cabe señalar para cada ministro hay una, podríamos decir, una integración distinta, porque algunos se han tenido que inhabilitar, los que son titulares de la Comisión de Ética, algunos se han inhabilitado para revisar las causas de algunos de sus colegas, de algunos de sus pares. Por lo tanto, cada causa, podríamos decir, de cada ministro ha sido vista por distintos. En el caso de la ministra Ángela Vivanco, quienes conocieron de su caso fueron el presidente Ricardo Blanco, junto a las ministras Gloria Anachevesich y la ministra Andrea Muñoz. Ellas fueron las encargadas de recopilar los antecedentes en la Comisión de Ética y también recopilar estas declaraciones que llegaron de estos relatores, que ellos estuvieron dispuestos a que se diera a conocer sus nombres al momento de hacer estas denuncias. No sé, el escándalo es que no hayan denunciado antes. Sí. Es escandaloso. Claro. Y más aún la explicación que dio la ministra Chevesich. ¿Cómo es eso que existe una cultura del terror al interior de la Corte Suprema? A ver, es notable todo lo que aquí ha pasado. Oye, ya, estaremos atentos entonces qué es lo que sucede. Acá tengo los nombres, solamente para dar el nombre de los relatores. Los nombres, yo no los tenía. Sí, son de apellido Mella, Gansur, Velázquez y Escarate. No se saben los nombres, pero sí se saben los apellidos. Mella, Gansur, Velázquez y Escarate. Son los 4 relatores de la tercera sala que presentaron sus declaraciones y en esas denunciaron entonces estas irregularidades en 8 causas que revisó la tercera sala y la ministra Ángela Vivanco. Yo quiero aprovechar de hacer una actualización del caso Hermosilla, aprovechando que estamos empezando la semana después de Fiestas Patrias. Algunas dudas que tengo en relación a lo que se dijo y que todavía no sucede. Por ejemplo, ¿se sabe algo acerca de cuándo se van a conocer todas las conversaciones del WhatsApp de Hermosilla, de Luis Hermosilla, como lo prometió su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla? Eso todavía no hay ninguna novedad, Katy. Es el tiempo que tendrá que dar el abogado Juan Pablo Hermosilla. Recordemos que él fue bastante insistente durante toda la, podríamos decir, la formalización. Sí. Después hizo este punto de prensa cuando ya estaba en prisión preventiva su hermano y representado, y posteriormente cuando ya les va, tienen una respuesta negativa por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que mantiene la prisión preventiva de Luis Hermosilla, y él en todas esas instancias aseguró que van a empezar a dar a conocer entonces estos chats, pero todavía no se tiene fecha, todavía no se sabe la forma en la que lo van a hacer, si lo van a hacer a través de prensa, si lo van a hacer a través de, no sé, citando a un punto de prensa, tal como lo hizo la vez pasada. Bueno, son respuestas que todavía no hay de parte del abogado Juan Pablo Hermosilla, pero hay que estar atento a eso, porque él se comprometió a dar a conocer los chats que tengan alguna, podríamos decir, una importancia pública, alguna relevancia, donde puedan haber jueces involucrados, donde puedan haber ministros involucrados, donde puedan haber autoridades públicas relacionadas con su hermano Luis Hermosilla y que los podría tener en problemas. Claro, y con el famoso criterio objetivo que él mismo dijo que se iba a desplegar para hacer esa filtración, o publicación más bien, porque en este caso ya no sería filtración. Lo otro es lo que tiene que ver con la fiscal Lorena Parra, que también estuvo cuestionada en su momento porque ella reconoció haber entregado su currículum a Luis Hermosilla cuando estaba postulando a estar en el cargo que está actualmente, que le tocó además hacer la formalización de cargos en contra de Luis Hermosilla. ¿Eso quedó ahí? ¿No ha seguido avanzando?
Eso no ha seguido avanzando. De hecho, el último hito, podríamos decir, público del caso Hermosilla fue justamente lo que les comentaba, la audiencia de la apelación por la prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que se vio en la 11ª sala. Ahí no participó ninguno de los fiscales del caso, solamente participó la vocera y encargada del área jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés. Ella fue la encargada de realizar los alegatos, pero no se vio acompañada de ninguno de los fiscales que forman este equipo. Y es un gran equipo. Estamos hablando de la fiscal Lorena Parra, estamos hablando del fiscal Felipe Sepúlveda, del fiscal Miguel Ángel Orellana. Por lo tanto, son varios los fiscales que están involucrados en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos compareció ese día y también puede relacionarse justamente que había estallado este hecho de que se había conocido de que la fiscal Lorena Parra le había entregado su currículum, le habría enviado, mejor dicho, digámoslo así, porque fue a través de WhatsApp. Todavía no se sabe si hubo después mensajes que dieran cuenta de algún tipo de favor, que dieran cuenta de algún tipo de agradecimiento por parte de la fiscal Lorena Parra a Luis Hermosilla. No sabemos a cuántos ministros, jueces les llegó este currículum, por lo tanto las preguntas están ahí y va a tener que ser finalmente la Fiscalía la que tenga que dar explicaciones del caso, si esto es suficiente. Ellos han dicho que no, recordemos que sacaron un comunicado, ellos han dicho que esto no es un argumento para que la fiscal se inhabilitara y lo sostienen. Llegamos hasta las últimas consecuencias, ya fueron formalizados, por lo tanto no hubo ningún tipo de impedimento para que ella pudiera trabajar como lo ha hecho hasta el minuto. A ver, ya. Si un fiscal le manda a Luis Hermosilla su currículum para que le mueva el currículum, para que él lo presente, no ella, él lo presente y por lo tanto lo avale, y eso no es una inhabilidad, y por otro lado están pidiendo que tendría que haber indicado sus causales o las personas que lo inhabilitaban, Jean-Pierre Matus, quiere decir que hay una distinta vara acá. Hay un problema. La Fiscalía Nacional no está bien, para nada. Eso por una parte. Sigo... a ver, vamos a tener que mirar con atención la defensa de Ángela Vivanco, porque más allá de que pueda estar incluso su destino ya determinado, ya resuelto, la defensa puede ser muy dura. Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio, la dupla de abogados que la representan, son abogados duros. Entonces resulta que algo podría ocurrir acá en términos de lo que digan y cómo lo digan Me sigue dando vuelta el tema de los relatores. Los relatores que tú mencionabas son relatores antiguos, relatores con experiencia, no son muchachos. Que ellos hayan tenido miedo es brutal, porque además, recordemos que un relator es un ministro de fe. Tiene esa característica. Bueno, pero aquí no operaron como ministro de fe, pues. A ver, en sus funciones no operaron como ministro de fe. Y no lo hicieron solo en este caso, también en otros. A ver, si es un sistema que se empieza a derruir, pues. Está corroído, pues. No basta la explicación de Ana Gloria Echevesich. Esa explicación es inaceptable. Y vamos a ver si en algún momento nos explican un poco más los ministros de la Corte Suprema, a ver qué está pasando con los relatores. ¿Por qué digo esto? Porque las relaciones son privadas. Estos ministros de fe, sus relaciones, o sea, lo que le cuentan a los jueces, ¿es lo correcto o no? Después de todo lo que hemos sabido. ¿O es que también sentían temor para contar las cosas de determinada manera? Esto es lo grave. Ya, estaremos atentos. Gracias, Miguel Ángel. Sí. Tomás, Katy, auditores, solamente agregar un dato. Hoy día terminaba la licencia del ministro Jean-Pierre Matus. Recordemos, ya llevaba varias semanas con licencia. Sin embargo, según hemos podido conocer a través de información oficial del Poder Judicial, no volvería a la Corte Suprema. Todavía no se sabe si es porque extendió la licencia, si porque se pidió días, pero al parecer hoy no vuelve a sus funciones a la Corte Suprema luego de esta licencia. Larga licencia, acaba de señalar, luego de que estallara toda esta polémica. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto.